¿Qué harías si la persona que más amas te confesara que ya no quiere seguir viviendo? No que está triste, no que está cansada, sino que en el fondo ya tomó una decisión. Este es el caso de este hombre, joven, atractivo, con dinero y con todo lo que muchos consideran una vida envidiable, y aún así profundamente roto por dentro. Después de un accidente terminó en una silla de ruedas, y desde ese momento su mundo se encogió. Lo que antes era futuro, ahora es solo una habitación, un cuerpo que no responde y una sensación constante de vacío. Para él la vida dejó de tener sentido, no ve esperanza, no ve salida. Y entonces aparece ella, una mujer que sin saberlo intentará algo casi imposible, convencerlo de que vivir aún vale la pena. Pero no te confundas, esta no es una historia feliz en el sentido tradicional, es una historia que incomoda, que duele y que te obliga a preguntarte qué es realmente amar a alguien. Antes del accidente la vida de Will parecía perfecta, tenía amor, tenía planes, tenía un camino claro frente a él. Pero hay algo que todos olvidamos, nadie tiene garantizado el mañana. Un día salió rumbo al trabajo, se despidió de su pareja como cualquier otro día, sin imaginar que esa rutina sería la última. Al cruzar la calle, sin prestar atención, una motocicleta lo embistió y el impacto lo cambió todo. Will quedó cuadripléjico, su cuerpo dejó de responder del cuello hacia abajo y con el tiempo su mente también comenzó a rendirse. 2 años después, cuando ya no esperaba nada de la vida, conoce a Luisa, quien se convertirá sin proponérselo en una pequeña chispa dentro de una existencia apagada. Aunque esa chispa también traerá una de las lecciones más duras que ambos aprenderán. Luisa viene de un mundo completamente distinto. No hay lujos ni estabilidad. Su familia atraviesa una crisis económica fuerte desde que su padre perdió su empleo y la necesidad la empuja a buscar trabajo una vez más, aún sin esperanza, hasta que aparece una oferta demasiado buena para ser verdad, un empleo como cuidadora de un hombre con discapacidad. Luisa acepta sin saber en qué se está metiendo. El primer día deja atrás su ropa colorida y se pone algo que no siente propio. Viaja en bus, llega a la dirección indicada y al entrar se da cuenta de que no es una casa cualquiera, sino una mansión que la intimida y la hace sentir pequeña. La madre del joven la entrevista y aunque Luisa no tiene experiencia y está nerviosa, hay algo que destaca: su alegría genuina, su sonrisa constante y una forma de ver la vida que persiste incluso cuando todo parece estar en su contra. Esa actitud será lo único capaz de sacudir el mundo interior de alguien que ya había decidido rendirse. Luisa nunca logra quedarse mucho tiempo. En un trabajo y en casa el dinero comienza a desaparecer. No tiene metas claras y su relación tampoco ayuda. Patrick, su novio, vive centrado solo en sí mismo y trata a Luisa como un accesorio. Más, nunca escucha ni pregunta cómo se siente. Aún así, ese optimismo casi ingenuo es lo que finalmente convence a la madre de Will y contra toda lógica le da el trabajo. Entonces ocurre el primer encuentro. Luisa entra a la habitación de Will, el hombre del que se enamorará profundamente y que también será quien más le rompa el corazón. Will no es amable, ni paciente, ni cordial. Desde el inicio deja claro que no quiere a nadie cerca. Su actitud fría pone a Luisa nerviosa mientras el enfermero le explica las medicinas, demasiadas. Pastillas que no curan, solo hacen la vida más tolerable. Luisa intenta acercarse, pero Will responde con sarcasmo e ironía hasta hacerla llorar. Lo que ella aún no sabe es que su contratación no fue inocente y que la madre de Will tenía un motivo oculto. Aún así, Luisa no se rinde y día tras día llega con una sonrisa, pero nada cambia. Will la trata como si su presencia fuera una amenaza. Este comportamiento es común en personas que atraviesan situaciones de salud extremas. Antes del accidente, Will era deportista, aventurero y seguro de sí mismo. Ahora perdió autonomía, control y la forma de reconocerse. Su hostilidad no es gratuita, es una forma desesperada de recuperar poder en una vida donde se siente impotente. Pero todo empeora cuando recibe 2 visitas inesperadas. Su exnovia y su mejor amigo no vienen a acompañarlo, sino a decirle que se van a casar y a invitarlo a la boda. La reacción de Will es inmediata: dolor, rabia y humillación. Su actitud se vuelve aún más cruel hasta que ambos se marchan y Will queda solo una vez más. Antes de irse, la ex de Will se acerca a Luisa y le confiesa que después del accidente intentó cuidarlo durante meses, pero que él, consumido por su enojo, fue grosero, hiriente y terminó alejándola de su vida. Otro ejemplo claro de cómo Will desplaza su frustración hacia quienes intentan ayudarlo. Y cuando finalmente se queda solo, algo dentro de él se rompe y comienza a destruir las fotografías de su pasado. Esas imágenes que le recuerdan una vida que alguna vez fue mejor y que ahora siente inalcanzable, mientras Luisa observa sin comprender del todo lo que ocurre, convencida de que con el tiempo él mejorará y todo volverá a la normalidad. Una idea completamente equivocada. Más tarde, Luisa le cuenta a su novio Patrick lo duro que es su trabajo y lo mal que se siente. Pero él apenas la escucha y la interrumpe para decirle que se irán de vacaciones a Noruega, lo que no provoca alegría en ella, ya que no es lo que desea. Cuando Luisa le pregunta por qué Noruega, Patrick responde que es por una carrera importante en la que quiere participar, dejando claro una vez más que solo piensa en sí mismo y nunca considera los sentimientos de su pareja. Y mientras tanto las tensiones entre Will y Luisa estallan el día en que ella intenta arreglar los cuadros rotos. Will pasa, la insulta y la menosprecia, provocando que Luisa finalmente explote y le diga que deje de comportarse como un patán. Will le ordena que se vaya, pero ella le responde que fue su madre quien la contrató y que además no se irá porque realmente necesita el dinero.
y por primera vez en mucho tiempo alguien no lo trata con lástima ni con miedo. Esa sinceridad cruda y la expresión genuina de las emociones de Luisa lo impactan profundamente porque no esperaba que alguien lo confrontara de manera tan directa. Luisa acaba de enfrentarlo con la realidad de su propio comportamiento, como si metafóricamente lo hubiera cacheteado, y aunque Will mantiene su fachada de hostilidad, es muy probable que en el fondo anhele una conexión emocional real y que, al ver la valentía y honestidad de Luisa, haya sentido por primera vez en mucho tiempo que tal vez ella podría ser alguien con quien establecer un vínculo genuino. Tanto es así que esa misma noche Will, en un gesto silencioso de reconciliación, invita a Luisa a ver una película, y contra todo pronóstico ella termina amándola, lo que abre la puerta a una conversación más larga y más sincera entre ambos, porque ese momento no solo funciona como una disculpa indirecta, sino como una forma de volver a acercarse desde un lugar distinto, con un respeto mutuo que antes no existía, y a partir de ahí la relación comienza a transformarse poco a poco. Luisa le habla de su vida, de su novio y de esos pasatiempos simples que siempre la han acompañado, historias que sorprendentemente logran hacer reír a Will y mejorar su ánimo, algo que no pasa desapercibido ni para el enfermero ni para su madre, quien por primera vez siente un rayo de esperanza al pensar que su plan podría estar funcionando. Tiempo después, todos acompañan a Will a una revisión médica y Luisa, inquieta, le pregunta al enfermero cómo va su recuperación, solo para recibir una respuesta devastadora: Will no va a mejorar, jamás volverá a caminar y pasará el resto de su vida en una silla de ruedas, una verdad que golpea a Luisa con fuerza, ya que ella estaba convencida de que todo era cuestión de tiempo, y poco a poco empieza a entender que la situación es mucho más grave de lo que imaginaba. Hasta que un mal día Will empeora drásticamente, Luisa intenta ayudarlo como puede, pero la crisis se agrava y debe llamar al enfermero, quien logra estabilizarlo, dejándole claro que además de su condición motriz, Will tiene un sistema inmune extremadamente frágil, donde incluso lo más pequeño puede convertirse en una amenaza. Después de este susto, Luisa decide quedarse a su lado toda la noche cuidándolo, y mientras él duerme, su curiosidad la lleva a revisar su computadora, donde encuentra un video que cambia por completo su forma de entenderlo, un recuerdo grabado por sus amigos en uno de sus cumpleaños, que revela a un Will distinto, activo, independiente, lleno de vida, alguien que ya no existe. Cuando Will despierta, comienzan a hablar con una cercanía nueva, y Luisa le cuenta una historia de su infancia sobre unas medias amarillas con negro que nunca pudo usar porque no eran de su talla, y que jamás volvió a encontrar. Un detalle que parece insignificante, pero que más adelante cobrará un significado profundo, y aunque todo parece estar mejorando entre ellos, Luisa pronto descubrirá una verdad que lo cambiará absolutamente todo, incluso aquello que creía estar construyendo con Will. Will le dice a Luisa que debería viajar, conocer el mundo y vivir de verdad, porque la vida es una sola y no espera a nadie. Y aunque parezca irónico, es alguien que ya no puede moverse quien está impulsándola a crecer, a no conformarse, a no quedarse pequeña. Después de eso, Luisa le afeita el rostro y ambos ríen, creando un momento de intimidad real, porque la intimidad no siempre tiene que ver con el cuerpo, sino con esa cercanía emocional, donde uno se siente visto y aceptado. Pero es justo ahí cuando la historia da un giro inesperado, porque una tarde, Luisa escucha a los padres de Will discutiendo por una carta que ha llegado desde Suiza, y al unir las piezas lo entiende todo. Will ha estado considerando la posibilidad de una muerte asistida. No es una idea reciente, ya lo había intentado antes por su cuenta, pero ahora quiere hacerlo de una manera controlada y humana, con el acompañamiento de sus padres. Su padre está dispuesto a respetar su decisión, pero su madre suplicó por 6 meses más para intentar convencerlo de seguir viviendo, y por eso contrató a Luisa, como un último intento desesperado de mostrarle que aún existen razones para quedarse. La noticia deja a Luisa completamente en shock, porque ya ha creado un vínculo emocional profundo con Will, y ahora siente miedo de volver a trabajar y salir aún más lastimada. Habla con su hermana y llega a una conclusión dolorosa pero valiente, tal vez, solo tal vez, aún pueda hacerlo cambiar de opinión. Así que se entrega por completo a la idea, investiga día y noche, planea actividades, arma un itinerario pensado especialmente para él, y cuando se lo presenta a los padres de Will, ellos aceptan con la esperanza de evitar su terrible destino, ya que según ellos, Will no ha salido de casa en casi 2 años. Comienzan a salir juntos, van a ver carreras de caballos, asisten a la ópera y comparten momentos genuinamente hermosos, y en ese proceso ambos comienzan a transformarse. Luisa aprende quién es realmente Will, y él, poco a poco, se vuelve más paciente, más abierto, mientras ella empieza a conocer un mundo que antes le parecía lejano, hasta que durante un picnic, Luisa lo invita a su cena de cumpleaños, para que conozca a su familia y a su novio, y Will acepta. Al llegar a la casa, los padres de Luisa le extienden la mano, aunque a Will le cuesta corresponder el saludo. Luego se sientan a conversar y el ambiente es tranquilo hasta que suena el timbre. Luisa abre la puerta y aparece Patrick, tarde como siempre porque estaba entrenando, sin felicitarla, vestido con ropa deportiva, y de inmediato la diferencia entre ambos hombres se hace evidente. Will se muestra educado, atento y respetuoso, mientras Patrick resulta torpe, egocéntrico y poco interesante, incluso rozando la burla hacia la condición de Will, quien maneja la situación con una dignidad que deja en evidencia a todos. Y es en ese momento cuando Luisa empieza a entender que su novio no es la persona que merece,
Llegan los regalos, soplan las velas y sus padres le agradecen por toda la ayuda económica que les ha brindado. Le regalan un álbum de fotos sencillo pero lleno de significado, que a Luisa le encanta. Luego, Patrick le entrega un collar mandado a hacer, ante el cual ella solo puede fingir una sonrisa. Y finalmente llega el turno de Will. Luisa abre el regalo y grita de emoción. Will no le entrega algo costoso ni espectacular. No hay joyas ni lujos de por medio. Lo que le da es algo infinitamente más profundo. Esas medias amarillas con negro que ella mencionó, casi como un recuerdo sin importancia. Y en ese gesto queda claro algo que Patrick nunca hizo. Will escuchó de verdad, prestó atención a lo que había detrás de sus palabras. Entendió quién era ella. Y al final de la cena, la incomodidad de su novio es evidente. Los celos lo consumen porque por primera vez se siente desplazado sin que nadie lo haya intentado. Después de eso, Will comienza a abrirle más partes de su historia. La lleva a un lugar especial para confesarle que decidió asistir a la boda de su exnovia y que quiere que ella lo acompañe. Una decisión que Luisa acepta sin pensarlo demasiado. Y como si el mundo empezara a alinearse, el padre de Will consigue trabajo para el padre de Luisa como supervisor de mantenimiento, lo que llena de alivio a toda la familia. Aunque Will le aclara que no lo hizo solo por ayudar, sino para que Luisa empiece a entender que no siempre tiene que cargar con todo, ni vivir para resolver la vida de los demás. Poco a poco, este hombre está cambiando la forma en la que ella se mira a sí misma y al mundo. Llega el día de la boda y ambos la pasan sorprendentemente bien. Luisa se siente insegura y dice que no se ve bien, pero Will la interrumpe con firmeza y le pide que nunca vuelva a hablarse así. Pasan horas conversando hasta que llega el momento del baile. Él no puede levantarse, pero ella se sienta sobre sus piernas y lo lleva simbólicamente a la pista, creando un instante sencillo pero cargado de emoción, donde ya no queda duda de que su relación va más allá de lo profesional. Y cuando Will le confiesa que ella es casi la única razón por la que se levanta cada mañana, parece que el plan de Luisa realmente está dando resultado. Aunque la vida se encarga de recordarnos que la felicidad nunca es permanente, porque poco después Will cae gravemente enfermo de neumonía y es hospitalizado, todo esto ocurre mientras Luisa discute con Patrick tras cancelar el viaje a Noruega para quedarse junto a Will, algo que él vive como una traición porque está acostumbrado a ser siempre la prioridad. Y cuando Luisa se entera de la gravedad de Will, corre al hospital y pasa la noche entera cuidándolo. Y ya de regreso en casa, tiene una conversación reveladora con el enfermero, quien le confiesa que Will se muestra fuerte frente a ella, pero que cuando ésta solo grita de dolor, sueña que corre y nada libremente, y al despertar llora al recordar que sigue atrapado en su cuerpo. Su sufrimiento no es solo físico, sino mental, y para él no parece haber una salida real. Por eso quiere terminar con todo, no por egoísmo, sino porque está cansado de sufrir. Y juzgar eso desde afuera es mucho más fácil que vivirlo, y aún así Luisa se niega a aceptarlo. Decide que no va a rendirse y empieza a planear un nuevo viaje, convencida de que mientras haya algo que esperar, Will seguirá teniendo una razón para quedarse. Cuando Luisa regresa a casa, se encuentra con una escena que en otro momento habría significado mucho para ella. Patrick preparó una cena como intento de disculpa, pero bastan unos minutos para que todo se derrumbe, porque mientras ella intenta hablar desde lo emocional, él solo habla de carreras, de calorías y del viaje, que más que un compromiso laboral parece una luna de miel encubierta, y ese detalle despierta en él una mezcla de celos e inseguridad que termina explotando. Le reclama que llevan 7 años juntos y que Will apenas lleva unos meses en su vida, sin darse cuenta de que no es el tiempo lo que transforma una relación, sino la forma en la que uno es visto dentro de ella, porque esos pocos meses fueron suficientes para que Luisa descubriera algo que nunca había tenido. Alguien dispuesto a escucharla, a comprenderla y a hacerla sentir importante. Y en ese contraste tan claro, ella entiende que el amor no se mide por antigüedad, sino por presencia. Así que simplemente deja que Patrick se vaya, sin perseguirlo, sin rogarle, porque ya redefinió lo que para ella significa amar. Desde la psicología sabemos que nuestras experiencias afectivas moldean nuestras creencias, pero también pueden transformarse cuando conocemos nuevas formas de vincularnos. Y a través de Will, Luisa logra reevaluar lo que desea y lo que merece, identificando por primera vez lo que es sano, valioso y verdaderamente amoroso. Y es ahí donde la historia deja una reflexión clara. Incluso después de relaciones que no fueron bonitas, siempre existe la posibilidad de abrirse a conexiones nuevas que nos permitan resignificar el amor. Más adelante, durante el viaje, todo fluye con una ligereza distinta. Incluso el enfermero disfruta del ambiente. Y cuando cae la noche, Luisa ayuda a Will a prepararse para dormir, pero él le pide que no se vaya. Ella regresa, se acerca y por primera vez sus labios se encuentran, no desde la urgencia, sino desde la ternura. Compartiendo una noche íntima que va más allá de lo físico, a la mañana siguiente salen a bucear. Luisa está aterrada, pero Will la tranquiliza con una frase simple y poderosa: tú puedes con esto, porque siempre ha sido así con ella, impulsándola a confiar en sí misma, como cuando le pidió que se quitara la bufanda en la ópera o cuando la hizo sentirse hermosa sin dudarlo. Y por primera vez vemos en el rostro de Will una felicidad genuina, distinta, viva, como si hubiera encontrado una razón para
quedarse, aunque esa calma dura poco, porque esa misma noche, mientras bailan y ríen, Luisa se acerca para besarlo y él se aparta. Con una serenidad dolorosa le dice que todo lo vivido ha sido real y valioso. Ella le responde que ya sabe la verdad sobre la muerte asistida, y entonces Will, mirándola con gratitud, le confiesa que aunque estos 6 meses significaron mucho para él, su decisión no ha cambiado. Al volver del viaje, Will le dice con calma que irá a Suiza para terminar con todo, y Luisa queda en shock porque lo vio reír, disfrutar y sentirse vivo, y pensó que lo había logrado. Pero Will le explica que lo que vivieron fue lo más hermoso que alguien pudo darle, y aún así su decisión no cambia. Ese momento la quiebra, porque amar a alguien sabiendo que va a morir y no poder evitarlo es un dolor indescriptible. Ella le ruega que no lo haga, pero él incluso le pide que lo acompañe hasta el final. Y Luisa, destrozada, le dice que no entiende lo cruel de esa petición y se va, dejando una escena llena de contradicciones, porque aunque la decisión de Will puede parecer egoísta por el dolor que deja, también nace del hecho de sentirse atrapado en un cuerpo que para él ya no es vida. Al regresar con sus padres, el silencio lo confirma todo. Luisa se marcha diciendo que no lo logró y la madre rompe en llanto. En casa, Luisa se siente derrotada hasta que su padre le recuerda que a veces no puedes cambiar a las personas, solo amarlas. Esas palabras la llevan a viajar a Suiza, donde se despide de Will acostada sobre su pecho, sabiendo que es la última vez, y aunque no cambió su decisión, le dio días llenos de sentido. Semanas después, ella lee la carta donde Will le deja dinero para que elija su propio camino y le pide que no piense demasiado en él, que viva. La película se llama Yo antes de ti, porque no es solo una historia de amor, sino una transformación profunda. Luisa deja de vivir para otros y comienza a vivir para sí misma gracias a Will, y aunque el tiempo que compartieron fue corto, la huella que dejó fue permanente, porque hay personas que no llegan para quedarse, sino para cambiarte. Y cuando Luisa dice, ojalá nunca te hubiera conocido, no habla desde la verdad, sino desde el dolor de amar y perder, porque amar implica riesgo, pero también es una de las experiencias más bellas de la vida. Y si esta historia te movió algo por dentro y quieres que analice tu película favorita o responda a tus comentarios, puedes unirte al canal dando clic en suscribirse. Estoy empezando y no sabes cuánto me ayudaría eso. Si quieres más análisis como este, date una vuelta por el canal, tal vez ahí está tu película favorita.